Hace unos 10 años, cuando tenía alrededor de 35 años, trabajé como personal de seguridad en un cementerio. Estaba ubicado en una parte no muy buena de la ciudad, por lo que era necesario tener a alguien en el lugar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aún así, la gente se colaba para rociar grafiti en las lápidas o incluso intentar desenterrar tumbas. La mayoría de estos incidentes ocurrían por la noche, lo cual era bueno para mí porque siempre trabajaba el turno de la tarde, generalmente de 2 a 10. Aunque tenía que estar allí solo durante un par de horas en la noche, entre las 8 y las 10, aún era mucho mejor que el turno nocturno. Ese día me advirtieron sobre algunas personas que venían al cementerio a horas aleatorias y merodeaban el lugar. Esto había estado sucediendo durante algunos días, y los otros trabajadores no estaban seguros de quiénes eran ni de lo que estaban haciendo. Dijeron que estaría atento. A las 6 en punto, los otros trabajadores se habían ido y solo quedaba yo. Esta siempre era mi mitad favorita de mi turno porque no tenía que preocuparme por parecer ocupado todo el tiempo. Siendo realistas, nunca tenía mucho sentido que yo estuviera allí cuando los otros trabajadores también estaban. De todos modos, si aún no lo saben, el trabajo consistía principalmente en andar en un carrito de golf y asegurarme de que no estuviera ocurriendo nada. De 6 a 8 conduje y recogí algunos pedazos de basura que habían dejado en el patio. Vinieron algunos visitantes más y, a las 8:30, esperé a que se fueran las últimas personas y luego fui a cerrar la puerta principal. Mientras envolvía la cadena alrededor de las barras y ponía el candado, noté a un grupo de personas al otro lado de la calle. Estaban mirando en mi dirección como si me estuvieran observando. Terminé de asegurar la puerta. Volví a mi carrito y me fui. Sabía que probablemente era el grupo al que me habían dicho que estuviera atento, así que estacioné el carrito en un lugar donde aún pudiera verlos. Había 3 personas, según lo que podía ver. Se quedaron en el mismo lugar durante un par de minutos antes de alejarse. Conduje alrededor asegurándome de que no estuvieran tratando de encontrar una manera de entrar por los lados, pero no los vi. Alrededor de las 9, estacioné nuevamente junto a la puerta principal durante unos minutos cuando escuché un sonido agudo que resonó en el campo. Giré la cabeza rápidamente en la dirección de donde vino, pero estaba demasiado oscuro para ver. Encendí el carrito y me dirigí al campo. El sonido era tan resonante y fuerte que no podía decir si venía desde dentro del cementerio o desde fuera. Mientras conducía, comencé a ver algunas figuras a lo lejos. Solo 2 figuras, no las 3 que había visto antes. Al acercarme, me notaron, girando sus cuerpos para enfrentarme, pero sin correr. Detuve el carrito a unos 15 pies de distancia y salí. «El lugar cierra a las 8:30. ¡Tienen que irse!», grité. Di unos pasos hacia adelante. «¿De verdad tengo que llamar a la policía?», dije, cada vez más irritado y un poco más nervioso. Fue entonces cuando noté que uno de ellos sostenía algo. Era una pala, pero no estaban realmente cerca de ninguna lápida. Miré hacia el suelo junto a ellos y había un lugar claro donde habían estado cavando. De repente, escuché a un tipo detrás de mí gritar: «¡Hey!». Los 2 empezaron a correr y el que estaba detrás de mí corrió en una dirección diferente. Me subí al carrito y lo encendí para intentar perseguir al tipo, pero de inmediato sentí que algo andaba mal con el carrito. Estaba temblando y tambaleándose cuando intenté conducirlo. Salí y estaba claro que las 2 llantas del lado izquierdo habían sido rajadas. Llamé frenéticamente a la policía y corrí al edificio principal. Afortunadamente, el grupo no parecía interesado en perseguirme, pero al ver que probablemente habían rajado las llantas con un cuchillo y que eran 3, estaba aterrorizado. Cuando llegó la policía, el grupo ya se había ido hacía mucho, pero encontramos el agujero medio cavado que hicieron y estábamos realmente confundidos por eso, hasta que encontramos algo más. Junto a la cerca, no muy lejos del agujero que estaban cavando, encontramos una bolsa para cadáveres. Sí, desafortunadamente había un cuerpo dentro. Después de algunos días, se supo que el hombre en la bolsa era parte de una pandilla y debió haber sido asesinado en un tiroteo. Lo que creemos es que el grupo estaba tratando de deshacerse del cuerpo discretamente y pensaron que si cavaban una tumba y lo enterraban en un cementerio, se camuflaría y nadie lo encontraría. No puedo decir que fuera un plan terrible, pero la ejecución no fue la mejor. Aunque ninguno de los hombres del grupo fue encontrado o identificado,
Trabajo en un cementerio en las afueras de mi ciudad. Es pequeño, con solo unos pocos acres de terreno. Había estado trabajando allí durante un año en ese momento y odiaba cada minuto, no porque fuera un cementerio, sino porque era aburrido. Estaba solo toda la noche y pasaba la mayor parte del tiempo en una pequeña sala. Había 2 cámaras instaladas a cada lado del terreno y una en la entrada del pequeño edificio en el que estaba. Mi jefe siempre me decía que mi trabajo era simplemente estar allí y, si ocurría algo, llamar a la policía y dejar que ellos se encargaran. En todo el año anterior no había sucedido absolutamente nada. Nuevamente, era un pequeño cementerio en una pequeña ciudad, así que no se esperaba mucha acción. Una noche de lunes llegué al estacionamiento y relevé a mi compañero de su turno diurno. No había dormido bien ese día, así que me llevé una taza de café para ayudarme a mantenerme despierto. Durante la primera hora estuve tomando mi café y viendo las cámaras mientras también revisaba mi teléfono un poco. Al llegar la 1 a.m., empecé a sentirme realmente somnoliento. Me estaba quedando dormido en mi silla y el café tampoco estaba ayudando mucho. En medio de la hora, supongo que me quedé completamente dormido y, lo que creo que fueron unos 20 minutos después, me despertó un sonido extraño, el crujido de metal detrás de mí. Me giré en mi silla y vi que la puerta de mi edificio estaba entreabierta, balanceándose ligeramente con el viento exterior. Mi corazón se aceleró del susto que me dio. Me levanté y abrí la puerta un poco más, asomando la cabeza y mirando alrededor. No había nadie a la vista. Cerré la puerta con fuerza y me aseguré de que estuviera bien cerrada. Podría haber sido un simple error, no cerrar completamente la puerta, pero me puso los pelos de punta. Retrocedí la grabación de la cámara exterior y no vi a nadie acercándose al edificio. Al menos después de eso, estaba bien despierto. Estaba revisando constantemente cada cámara. Unos 10 minutos después, vi algo moverse en la pantalla. Era la cámara en el extremo lejano del terreno. Alguien estaba caminando por el cementerio. Observé cómo avanzaba lentamente, pasando varias lápidas, y luego se detuvo. Esperé unos segundos antes de levantar el teléfono y marcar el 911, sin apartar los ojos de la pantalla. Hablé suavemente con la operadora, diciéndole que trabajaba en el cementerio y que había un hombre que estaba allanando el lugar. La mujer en el teléfono empezó a responder cuando, de repente, el hombre corrió a través del terreno y salió de la pantalla. Solté un grito incontrolable, moviendo mis ojos por las otras cámaras en busca de él. Un segundo después, apareció en otra pantalla, corriendo de nuevo. Poco después, apareció en la cámara que mostraba el exterior del edificio en el que estaba. Le dije a la mujer lo que estaba pasando, que necesitaba estar en silencio. Dejé el teléfono y miré fijamente la cámara. Era un hombre que ahora estaba de pie, justo afuera de la puerta. Luego miró alrededor del edificio antes de fijar sus ojos en la cámara. Me hizo temblar verlo mirar a la cámara como si pudiera verme a través de la pantalla. «Hola, ¿puedes ayudarme?», escuché su voz amortiguada del otro lado de la puerta. Luego, sin esperar una respuesta, caminó hacia la parte trasera del edificio. No había cámaras en ese lado, pero podía escuchar sus pasos en la hierba. Parecía que estaba caminando justo contra la pared. De repente, escuché sus pasos alejándose rápidamente. Mi corazón estuvo acelerado hasta que llegó la policía. Pensé que sonaría loco, pero encontraron huellas muy definidas en la hierba. Las siguieron hasta muy lejos, más allá del borde del cementerio, pero perdieron el rastro antes de llegar a otro lugar. El comportamiento del hombre era muy extraño, y la forma en que pidió ayuda solo lo hacía más extraño. No sé si la puerta abierta antes de alguna manera fue su culpa, pero ya no sé qué creer. A pesar de estar muerto de miedo, seguí trabajando, y aún trabajo allí. No ha vuelto a pasar nada, y el hombre nunca regresó, pero no creo que vuelva a quedarme dormido en el cementerio. Mis amigos y yo nunca fuimos el grupo más inteligente. Hacíamos algunas cosas realmente estúpidas, como ir a áreas abandonadas, casas vacías, etc. Pero lo peor de todo fue cuando fuimos al cementerio una noche. En cada otra ocasión, nunca pasaba nada, pero esta vez fue diferente. Éramos estudiantes de segundo año de secundaria, y era un viernes por la noche, así que, por supuesto, estábamos pasando el rato.
La mayoría de las veces, no teníamos un plan para nada, simplemente se nos ocurrían cosas para hacer a medida que avanzaba la noche. Pero para las 12, dos de nuestros amigos decidieron irse a casa porque estaban cansados, lo que dejó solo a mi amigo Dan y a mí. Ninguno de nosotros estaba tan cansado, pero tampoco queríamos quedarnos en casa aburridos toda la noche. Dan mencionó el cementerio cerca de su casa y dijo que sería espeluznante y emocionante caminar por allí esa noche. Sin nada mejor que hacer, acepté. No recuerdo haber pensado mucho en ello. Claro, sería un poco espeluznante y tétrico, pero sabía que era solo un cementerio normal. Tomamos el auto de Dan y condujimos hasta su casa, donde estacionamos y caminamos hasta la puerta que rodeaba el cementerio. Había una gran entrada, pero la puerta que rodeaba el perímetro era más bien una cerca de madera baja. La escalamos con facilidad y de inmediato sentimos una oleada de adrenalina. Era un lugar espeluznante, sin duda. No había casi luz, solo unas pocas lámparas tenues dispersas por el cementerio. No estoy seguro de cuál era nuestro objetivo, pero creo que solo era caminar por todo el lugar sin asustarnos y luego irnos. Pasamos 10 o 15 lápidas cuando Dan se detuvo. Estaba mirando hacia adelante y me dijo que esperara. No podía ver mucho, pero a lo lejos apenas distinguía una figura de pie junto a una de las lápidas, caminando hacia nosotros. Tanto Dan como yo no sabíamos qué hacer, y simplemente nos quedamos allí. Ambos asumimos que nos había atrapado uno de los encargados del cementerio, y probablemente nos iban a arrestar o algo así. El hombre se detuvo a varios pies de distancia, aún demasiado lejos para verlo bien. «¿Qué hacen ustedes aquí?», preguntó. Dan, nervioso, dijo que solo estábamos explorando. «Bueno, voy a tener que mostrarles la salida», dijo. Nos dijo que lo siguiéramos, y comenzó a caminar de regreso en la dirección de donde vino. Creo que ambos lamentábamos no haber huido cuando lo vimos por primera vez. Mientras caminábamos detrás de él, pasó por debajo de una de esas lámparas de pie, y tanto Dan como yo nos congelamos de inmediato. El hombre llevaba ropa harapienta, nada como lo que un cuidador de cementerio usaría. Este tipo parecía ser un vagabundo. El hombre debió escuchar que nos detuvimos. Se giró y se podía ver en su rostro que estaba loco. Dio un paso hacia nosotros. «Vengan aquí», dijo enojado. Dan se dio la vuelta y corrió, y yo hice lo mismo. Los pasos del hombre detrás de mí estaban tan cerca que sentí que me iba a atrapar en cualquier momento. La adrenalina me mantuvo en marcha y logramos saltar la cerca. Escuchamos al hombre detenerse del otro lado y luego golpear la cerca de madera con frustración. Inmediatamente nos fuimos a casa y no se lo contamos a nadie, excepto a nuestros amigos, porque sabíamos que lo que estábamos haciendo era ilegal. Ambos creemos que ese hombre era un vagabundo que probablemente intentaba robarnos o quizás hacer algo mucho peor. Por suerte, nunca cometimos el error de volver allí de nuevo.